Las lecturas de este domingo nos muestran a un Dios que interviene ante las dificultades de un pueblo. Jesús ahora en su palabra nos consuela y nos dice: vengan a mí. Es una invitación para todos aquellos que nos sentimos agobiados, que nos sentimos fatigados, porque Él nos va a dar nuevas fuerzas, nuevas razones, la manera como debemos de proceder para tener la alegría, para tener esa humildad, para mantener esa mansedumbre. Y dice el apóstol: no debemos de vivir conforme a los apetitos de la carne. Y dice: si alguien vive conforme a esos apetitos carnales, entonces no podrá, el Espíritu de Dios no estará en él, dice. Yo les pregunto a ustedes: ¿creen ustedes que el Espíritu de Dios está en su vida? ¿Creen ustedes que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Sí, ¿verdad? Por el bautismo. Somos hijos de Dios. Hermanos, el que vive en humildad es capaz de perdonar. El que vive en humildad es capaz de reconocer la presencia de Dios en sus vidas. El que vive en humildad no es aquel que anda con las manos juntas. El que vive en humildad no es aquel que no reconoce lo que Dios ha hecho en su vida. A veces uno piensa que humilde es aquel que dice: no, si es que Dios lo hizo todo. Es cierto, Dios lo hace, pero a través de, reconozcamos, el que vive en humildad también reconoce que lo bueno se hace a través de, y ese de somos nosotros. Y el humilde acepta lo poco que puede contribuir hacia el bien. Y el soberbio piensa que no es así. El soberbio no reconoce que él puede colaborar para lo bueno. El soberbio no reconoce la grandeza de un Dios que puede hacer maravillas en su vida. Hermanos, pidamos a Dios que nos conceda esa gracia de ser diferente, de ser personas humildes. La persona humilde es aquella que hace oración, porque en la oración reconocemos nuestra poquedad, en la oración reconocemos que solos no podemos. La persona humilde es aquella persona que está dispuesta a hacer el bien hacia los demás. Decía el Papa en la homilía de este domingo, él decía que todos estamos llamados a llevar, a cargar con el yugo. Y el yugo, decía, que representa la carga que los demás nos ponen. Es decir, el soportar al hermano que nos hace la vida imposible, porque siempre tenemos hermanos que nos caen mal. Pero dice el Papa que nosotros tenemos que aprender a llevar ese yugo, pero que llevado desde Dios, desde la fe, ese yugo, esa carga es ligera. Nosotros también a veces somos yugo para los demás. ¿Cuándo? Cuando somos indiferentes, cuando no somos capaces de ayudar a aquel hermano que lo necesita. Hermanos, hay tantos que necesitan escuchar la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los encargados de anunciársela? Todos los bautizados tenemos que anunciar la buena nueva. Y para anunciar la buena nueva necesitamos estar en comunidad. El humilde es aquella persona que está dispuesta a trabajar, no que otros trabajen por uno. El humilde no es indiferente, el humilde está ahí presto para dar la mano a quien lo necesita. Si ustedes están aquí es porque necesitan de Dios. También otros hermanos necesitan de Dios y no hay quien se los anuncie. O sea, no se han dado cuenta que lo que necesitan no es el dinero, que lo que necesitan no es el poder, que lo que necesitan no es el placer, que lo que necesitan es Dios, pero esas personas no lo saben y por eso no vienen a la iglesia. No nos acostumbremos a una vida en la que voy a la iglesia, recibo la comunión y ahí terminó todo mi compromiso. No es así, hermanos. Ustedes saben, en nuestras casas no solamente se come, en nuestras casas también se trabaja, ¿o no es así? Entonces, ¿por qué en la iglesia queremos solo comer, solo servirnos de la iglesia y no servir a la iglesia? Hermanos, participemos en comunidades, no endurezcamos el corazón y dejemos la vida en las manos de Dios y que nosotros estemos dispuestos a dar ese servicio a la iglesia.